Bienvenidos al curso de gestión pública. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema cuyo título es las políticas públicas y los sistemas. Bien, es función del Estado intervenir en determinados temas sobre el cual hay una idea de que las cosas no marchan como sería deseable. Es decir, existe algún problema dentro de la sociedad. Cuando ocurre una situación como estas, detectamos que existe un problema en la sociedad, el cual se denomina problema público, pues en ese momento el Estado tiene que intervenir para poder solucionar ese problema público, es decir, un problema que va a abarcar gran parte de la sociedad. ¿Cómo hace en todo caso el Estado para poder solucionar estos problemas públicos? Para solucionar estos problemas públicos, el Estado lo que hace es definir o diseñar políticas públicas. ¿Qué cosas son las políticas públicas? Básicamente es ese conjunto de acciones y decisiones que están dirigidas a solucionar justamente esos problemas de la sociedad en cualquier aspecto, dígase un aspecto, por ejemplo, económico, social, ambiental, de seguridad, etcétera, en el que el gobierno, la sociedad civil y las entidades tienen que intervenir para poder solucionar. Entonces, digamos, para poder centrar el tema sobre las políticas públicas, vamos a indicar que una política pública es una decisión y una acción dirigida a solucionar los problemas públicos, en el que está involucrado el Estado, la sociedad civil y las entidades privadas. Tenemos varios tipos de políticas públicas. Unas van a ser las políticas de Estado. Las políticas de Estado básicamente son esos lineamientos generales de largo plazo, ¿no? De 10 años, de 20 años, que van a orientar el accionar del Estado, siempre con la mira o con el fin de lograr el bienestar para el ciudadano y, lógicamente, preservar el desarrollo sostenible del país. En este caso, por ejemplo, en el año 2002 se hace el Acuerdo Nacional, ¿no? En el que interviene el Estado, interviene la sociedad civil, intervienen los partidos políticos y se establecen una serie de políticas de Estado, es decir, lineamientos de largo plazo, ¿no? Los que van a marcar la ruta del país. Además de eso tenemos políticas nacionales. Estas políticas nacionales son de un plazo menor, son decisiones de política que prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público, ¿no? En un periodo de tiempo. Entonces, dentro de esto tenemos las políticas sectoriales, es decir, políticas que corresponden a un tipo de sector, ¿no? Sector educación, por ejemplo, sector economía, sector agricultura, o de repente políticas multisectoriales, es decir, políticas transversales que van a abarcar varios sectores. Dentro de esas políticas vamos a tener la política general de gobierno, que básicamente es ese conjunto de políticas priorizadas, es decir, las que son más prioritarias, que se deben desarrollar a través de las políticas nacionales y los desarrolla el gobierno de turno, dentro del periodo de gobierno, ¿no? Actualmente el gobierno del presidente Vizcarra, por ejemplo. Lógicamente, esta política general de gobierno tiene que estar bajo la dirección del presidente de la República porque va a corresponder a las políticas establecidas del periodo de gobierno, ¿no?
Estos son establecidas por el Poder Ejecutivo y luego es presentada al Congreso de la República de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución Política del Perú. Estas políticas de gobierno son las que van a enmarcar, digamos, la ruta de gobierno actual. Por eso que es importante la prioridad que se le debe dar a las políticas de gobierno, cuáles son las más importantes de solucionar. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es una ley que va a establecer el ordenamiento del Poder Ejecutivo, ¿no? Aquí se establece básicamente cómo se organiza el Poder Ejecutivo. Va a establecer sus principios y normas, de tal forma que el Poder Ejecutivo, que está a cargo del presidente de la República, debe cumplir su responsabilidad de forma eficiente. El Poder Ejecutivo tiene competencias exclusivas para diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, porque es parte de su gobierno. Y estas políticas nacionales son las que van a conformar la política general de gobierno. ¿Cómo hace el Poder Ejecutivo, el gobierno, para poder cumplir, para poder lograr esos objetivos que están definidos en las políticas nacionales, en las políticas de gobierno? Por ejemplo, digamos, el gobierno está preocupado por el tema de la educación y ha encontrado, digamos, un problema en el tema educativo nacional, o de repente en el sector salud, o de repente en el sector, digamos, de seguridad nacional. Entonces, la política de gobierno es solucionar esos problemas, el problema de seguridad, el problema de salud, el problema de educación, establece los lineamientos. Esto es lo que nos interesa solucionar, digamos, como política general de gobierno. Muy bien, ¿cómo hago para poder solucionar? Entonces, tiene que utilizar ciertas herramientas y dentro de ellas vamos a ver que existen dos muy importantes, que estamos hablando de los sistemas, ¿no? Para poder echar a andar el aparato estatal, empezar a ejecutar esas políticas públicas, necesitamos de los sistemas. Que vamos a encontrar son dos, los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Estos dos tipos de sistemas están establecidos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Es decir, están establecidas por ley. ¿Qué cosas son los sistemas funcionales? Los sistemas funcionales básicamente son los sistemas que están encargados de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. Las políticas públicas, lógicamente, van a requerir de una organización, de una estructura, de un ordenamiento, y estos sistemas funcionales son los que van a organizar esto. Por ejemplo, tenemos el Sistema Nacional de Atención Integral del Niño y Adolescente, o el Sistema Nacional de Defensa Civil, por ejemplo, ¿no? Es un sistema en el cual todas las entidades, organizaciones, empresas, etcétera, del país, tiene que cumplir con cierta normativa adecuada para poder, digamos, estar capacitados o estar preparados para, digamos, para poder enfrentar cualquier desastre natural. Por eso tenemos el Sistema Nacional de Defensa Civil. Se hacen simulacros, se exigen a las entidades que tengan toda una estructura de seguridad de edificaciones, es decir, es todo un sistema nacional, ¿no? El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental es un sistema establecido justamente para el tema del medio ambiente. El Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. Es decir, estos tipos de sistemas establecidos su principal fin es asegurar el cumplimiento de las políticas públicas.
Y el otro grupo de sistemas que viene a ser los sistemas administrativos, vienen a ser básicamente aquellos sistemas cuya finalidad es regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en el uso de esos recursos. ¿De qué recursos estamos hablando? Básicamente de los recursos del Estado, de los recursos del país. ¿Qué recursos tiene el Estado? Por ejemplo, recursos financieros, ¿no? Los cuales son recaudados, por ejemplo, a través de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. El Estado tiene recursos de infraestructura, puentes, carreteras, eh, hospitales, es decir, toda la infraestructura que eh, ha sido construida dentro del territorio nacional. El Estado tiene recursos humanos, todo el personal que trabaja en el aparato estatal, más o menos alrededor de 1.400.000 empleados. Tiene recursos de tecnologías de la información, ahora con las nuevas tecnologías que existen. Es decir, todos estos recursos tienen que ser utilizados por las instituciones públicas de forma eficiente, de forma eficaz. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de los sistemas administrativos. ¿Cuántos sistemas administrativos han sido establecidos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo? 11 sistemas administrativos. Y cada uno de ellos está encargado de cierta especialidad. Por ejemplo, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Es aquel que está dirigido básicamente a, eh, digamos, gestionar todos los recursos humanos del Estado. El sistema de abastecimiento, el sistema de presupuesto público, que es el que va a, digamos, definir o el que está dirigido a elaborar el presupuesto público nacional, el Sistema Nacional de Tesorería, endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico. Si ustedes pueden observar, tenemos 11 sistemas administrativos y cada uno de ellos va a regular el uso de cierto tipo de recurso del Estado. Dentro de este contexto, por ejemplo, nosotros podríamos nombrar un sistema funcional, por ejemplo, política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que se quiere en este caso? Es asegurar que los trabajadores y los empleados a nivel nacional se encuentren protegidos, se encuentren resguardados en sus lugares de trabajo y en sus puestos laborales. Para esto se ha implementado esta política de seguridad y salud en el trabajo, que es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades a nivel nacional, no solamente para las entidades públicas, sino también para las entidades privadas. Por eso es que cuando ustedes de repente visitan alguna empresa o están laborando dentro de una empresa, van a poderse dar cuenta que, por ejemplo, se exigen capacitaciones en seguridad y salud, tienen que cumplir, por ejemplo, con exámenes médicos ocupacionales, tienen que cumplir, por ejemplo, con tener los implementos de seguridad si es que hacen trabajos manuales, protocolos de seguridad, es decir, todos aquellos mecanismos que aseguren que el empleado de una institución esté debidamente protegido dentro de su centro laboral. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de una política, eh, digamos, de una política pública que está plasmada a través de un sistema funcional. Y dentro de esto, para poder implementar, lógicamente hay que utilizar recursos del Estado. Podríamos resumir, digamos, esta sesión en tres conceptos claros y básicos, como es, por ejemplo, qué cosas son las políticas públicas, y vamos a indicar nosotros que las políticas públicas pues es un conjunto de acciones y decisiones que están dirigidas a solucionar problemas de la sociedad, problemas públicos, en sus distintos aspectos. Para poder cumplir con eso vamos a tener dos tipos de sistemas establecidos en la ley.
Los sistemas funcionales, que son aquellos que se van a encargar de asegurar el cumplimiento de esas políticas públicas. Y por otro lado vamos a tener los sistemas administrativos, que son los que se van a encargar de regular la utilización de los recursos del Estado, ¿no? Que son utilizados en las entidades de la administración pública.